¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de nuestra actividad, de este gran tema de el actuar eficaz del abogado defensor dentro de las 48 horas ante el Ministerio Público. Vamos a dar inicio, ya estamos dando acceso a nuestros participantes y también vamos a estar transmitiendo algunos minutos de esta segunda clase por nuestra página de Facebook, Colegio de Capacitación y Consultoría Integral. Les damos la más cordial bienvenida. Ya tenemos por aquí conectado también a nuestro ponente, el doctor Eric Jonathan Mejía Iglesias. Mi estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Aquí estamos ya listos para iniciar y terminar también, ¿no? Con esta pequeña capacitación, por lo menos en qué hacer en estas 48 horas ante el Ministerio Público. Excelente, mi estimado doctor. Pues un gusto tenerlo de nueva cuenta en esta segunda sesión. Y pues bueno, cuando usted indique para aprovechar el tiempo que tenemos de esta clase. Y de todas formas, pues está, bueno, aquí vamos a ver si la podemos grabar para efecto. También en su oportunidad, los compañeros que entren tarde, pues puedan visualizarla con posterioridad en su caso. Bueno, reitero la bienvenida y damos inicio, mi estimado maestro, si gusta, para empezar a entrar en materia. Sí, claro, muchas gracias de nuevo. Ya se nos pasó rápido el tiempo de martes a jueves, entonces vamos a tratar de avanzar ya estos últimos temas, que evidentemente, bueno, pues es dentro de las 48 horas el tema en concreto. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de abarcar un poquito más, no mucho, porque me imagino que eso va a ser un tema de un docente diferente, entonces no vamos a abarcar como mucho, pero sí vamos a tratar de generalizar eh, la etapa que le sigue, posterior a las 48 horas, porque es importante la consecuencia que se lleva el hecho de que, bueno, actuemos, más bien ustedes como defensores actúen pues como más pronto, más cabal, por darle un nombre, ¿sí? Cuando tienen ustedes conocimiento de un asunto en particular. Entonces, bueno, sirve de que en ese tiempo podemos ir dando como un repaso así rapidísimo en lo que se van incorporando las demás personas y qué fue lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Y esto, pues, fue que cómo es que nosotros podemos dar una asesoría, cómo se estructura la teoría del caso. Vimos también que nuestra teoría del caso, pues es esa guía que vamos a tener para poder establecer de alguna manera una estrategia de defensa más sólida y que esa estrategia de defensa pues se va a basar también en tres requisitos fundamentales. Uno de ellos es que tenga elementos, bueno, más bien elementos, tres elementos fundamentales y que estos elementos son pues elemento fáctico, jurídico y probatorio. Entonces, cuando nosotros tenemos un asunto que por lo menos nos acaba de llegar, insisto, ustedes como defensores, lo primero que tenemos que hacer es estructurar esa teoría del caso. ¿Qué dijimos de ejemplo? Dijimos ejemplo la persona que estaba en el metro, ¿no? Y que de pronto llega el sujeto y le realiza tocamientos en el metro, ¿no? Y que la familia los busca y les dice que si lo pueden sacar. Y entonces, bueno, pues ahí empezó toda la dinámica de decir, bueno, yo no lo sacaría porque necesito ver la carpeta primero, pero sí les cobro, pero no voy a ver. Entonces empieza como ese debate que se presta precisamente de acuerdo a las formas de trabajo que cada uno tiene y que por supuesto son muy respetables, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este también sirvió de ejemplo para poder establecer que se pueden hacer también otras cosas sin necesidad de prometer, pero sí también algo que augure un poco más de esperanza a las personas cuando efectivamente, pues si las haya, si no las hay, pues decirle de plano. ¿En qué casos no hay esas esperanzas? Bueno, pues cuando es un delito, insisto, que es, por ejemplo, uno de los establecidos en el artículo 19 constitucional, en su segundo apartado, en donde establece los delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, vamos a imaginarnos, nada más así, que vaya a buscarlo a su cliente y les diga, ¿sabes qué? Que acaba mi familiar de matar a una persona. Y bueno, pues en ese sentido, no habría posibilidad de sacarlo en los términos que estamos viendo,
porque el artículo 140 plasma requisitos en concreto, ¿no? Uno de ellos que sea precisamente una detención en flagrancia y la siguiente que sea una circunstancia de, eh, de que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, el caso en que nos ocupa en este momento, pues es evidentemente que sí es de prisión preventiva oficiosa y no hay esperanza de que pueda salir, por lo menos en la agencia de Ministerio Público no lo van a dejar ir. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto y décimo, pues tiene 48 horas para poder tomar una decisión y que, bueno, pues evidentemente si la persona no disparó el arma de fuego, bueno, pues entonces podría obtener una libertad y no subirlo a una audiencia de control, que es algo, pues, bastante complicado, ¿no? Pues evidentemente si tienen detenido a una persona en flagrancia, pues existe una posibilidad muy alta de que él sí haya sido el que accionó el arma de fuego. Entonces, en ese particular es que no se le puede dar esperanzas a las personas, pero cuando no está dentro de ese catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, puede dárseles esperanza. Que no está al 100% en nosotros la ganancia, pero sí una parte importante podemos darle de peso de que nosotros podamos obtener esa libertad. Entonces, bueno, eso en términos de lo que establece el 140, que son las excepciones. Y bueno, dijimos también que si ustedes encontraban alguna irregularidad en la detención, pues tampoco le iban a decir al Ministerio Público porque lo iba posiblemente a corregir y que bueno, posteriormente iba a venir el problema, ¿no? Entonces mejor nos esperamos, eh, pues de alguna manera nos vamos a esperar a que llegue a la audiencia inicial y bueno, pues ahí sacar toda la carne o echar toda la carne al asador, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy narrando, pues es una teoría del caso. Yo conozco el delito y sé que puedo lograr a lo mejor una salida, o lo conozco el delito y sé que de ninguna manera voy a lograr una salida. Entonces, señora, no puedo sacar a su familiar, se lo digo de manera honesta, por lo menos en el Ministerio Público. Tendrá que planear una estrategia para la audiencia inicial y ahí sí coincido con todos y cada uno de ustedes. Tendría que revisar la carpeta de investigación forzosamente para poder establecer si en la audiencia inicial puedo obtener una no vinculación o no. Aquí ya no es como que me imagino el delito y ya. Entonces, pero también puede tener una estrategia, si es a lo mejor un delito de violencia familiar, a lo mejor y con una medida cautelar diversa, a lo mejor y con una suspensión condicional. También, es decir, existe esperanza de poder obtener la libertad de una persona, ¿sí? Pero cuando son delitos del 19 constitucional, párrafo segundo, la esperanza se vuelve nula de manera primigenia hasta que revisemos la carpeta. A lo mejor ya revisando la carpeta encontramos una ilicitud, a lo mejor revisando la carpeta encontramos videos que acreditan que no participó, pero de momento no podríamos prometer ni siquiera una mínima parte de ventaja cuando son de ese tipo de delitos. Entonces era lo que quería como aterrizar con ustedes, porque la clase pasada hubo ahí como varios puntos de vista importantes, pero sí, para mí sí es importante y fundamental hacerles saber que para poder obtener o para poder prometer algo de alguna manera, aunque sea una mínima esperanza, pues debe de tener claro dónde existe esa posibilidad. Por ejemplo, yo les digo, pues yo lo puedo solicitar la libertad porque así lo faculta el 140, ¿no? Le puedo decir que no lo voy a sacar en la agencia de Ministerio Público porque está dentro del 19 constitucional párrafo segundo. Entonces, en esos términos es que empezamos a estructurar nuestra teoría del caso. Tenemos elementos de la teoría del caso, por supuesto que tenemos elementos, dijimos que era el elemento fáctico jurídico, perdón, es un fáctico jurídico probatorio, sí, pero también tenemos las fases de la teoría del caso, que también son tres. Una de ellas es la fase recolectiva, depurativa y expositiva. En ese sentido es que esto nos ayuda muchísimo en saber cómo vamos a proyectar de alguna manera nuestros asuntos, ¿no? Y que ya sabemos desde ahorita cómo y por dónde vamos a llegarle a la fiscalía. Entonces, en ese sentido es que, primero que nada, tenemos que atender cada uno de los supuestos que establece el Código Nacional por los cuales una persona puede ser procesada o puede ser ingresada a un penal o puede llevar una audiencia inicial. Entonces, en ese sentido y de manera muy breve,
fue lo que platicamos la clase pasada, y hablamos un poquito más de que, bueno, habría que justificar el artículo 140 en su párrafo tercero, que es la parte como más complicada, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces el investigado, y ha habido casos donde al investigado les comienza a decir, no, pues sí, yo no fui, que quién sabe qué, además es un delito que no amerita prisión preventiva, pero cuando empiezan ustedes a solicitarle información, por ejemplo, de dónde vive, este, su trabajo estable, alguien que acredite todo lo que está diciendo, empieza a darles largas. Entonces eso implica que a lo mejor su cliente pues, no tiene cómo acreditar un arraigo y eso se les va a complicar para obtener su libertad ante la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le pregunten, oiga, ¿y dónde vive? No, pues en tal lado. Ah, pero se me un comprobante de domicilio, no tengo. Oiga, algún vecino que sepa, no, es que los vecinos no van a querer. Oiga, su mamá, no, no vive en mi mamá ya murió. Oiga, su hermana, no, es que no tengo hermanas. Oiga, su esposa, no, pues mi esposa ya no está aquí, ya me abandonó y fue con mis hijos. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a acreditar el arraigo? ¿No? Entonces, no siempre, porque luego les digo que luego me dicen, oiga, es que yo ingresé en mi promoción, para solicitar la libertad y no me la dio el Ministerio Público, usted me mintió, ¿no? Pues es que tenemos que analizar cada uno de los casos, ¿no? Insisto, pues ustedes no son magos, decirles, ¿sabe qué? Ahorita voy a hacer que aparezca un comprobante de domicilio, ahorita voy a hacer que aparezca un recibo de pago, voy a hacer que aparezca que tienes 4 hijos, y no se puede. Entonces, lo que sea humanamente posible, lo van a hacer, pero no van a poder obtener un arraigo si realmente no tiene un arraigo, o sea, no se trata de inventar cosas. Y todavía ha habido casos, fíjense bien, y eso se lo digo de manera personal, yo he tenido casos donde el investigado se cambia el nombre y se cambia, inventa otro domicilio. Entonces, cuando lo ponen a disposición conmigo, pues me doy cuenta que se identificó, perdón, con los policías primero respondientes, con otro nombre y dio otra dirección. Cuando ya lo ponen a disposición, lo empiezan a investigar con algo que se llama el modus vivendi, y bueno, ya da su nombre correcto y completo, y da también una dirección a lo mejor, o no la da, y nada más da su nombre, ¿no? Entonces, eso también, pues, es un aliciente para poder no decretar la libertad. ¿Por qué? Porque está mintiendo, ¿no? Está dando otros nombres, evidentemente, pues para evadir su responsabilidad de acuerdo al delito que tentativamente cometió. Bajo esos parámetros es que se debe de estudiar desde un primer momento qué es lo que va a pasar con sus clientes, ¿sí? Y esto es ser un buen abogado. Como bien lo dijeron todos la vez pasada, pues no le van a mentir a su cliente, le van a decir la verdad, ¿no? Y esa verdad se va a transformar en que no pueden sacar a su representado o sí lo van a poder sacar. Entonces, el problema es que no se hacen las cosas bien y por eso a veces su representado se queda detenido. Y esto yo se los he dicho y lo digo siempre abiertamente, su representado a veces está detenido, un porcentaje muy alto, ¿por culpa de quién? De los abogados. ¿Por qué? Porque no actuaron, porque no hicieron, porque fueron omisos en algunas cosas, sobre todo cuando quieren solicitar la libertad, pues ya deben de ir bien, bien preparados con el arraigo, situación que en muchos de los casos, y se los digo por experiencia, no acontece, ¿no? O sea, llegan y solamente dicen, no, pues mi representado tiene un domicilio en tal lugar, señoría, es excesivo y que supuestamente es inconvencional a medir la prisión, que derechos humanos y que qué sé qué tanto rollo se avientan. Sí, por ejemplo, eso está bien, pero no tiene ese arraigo. Aquí, ¿qué sucede? Que se tiene que acreditar y se tiene que sostener y se tiene que disminuir, por darle un nombre, los riesgos procesales. Y uno de los riesgos procesales es la sustracción. Otro es que esté en riesgo la víctima y otro que esté en riesgo la investigación. Entonces, si ustedes ya saben que su representado, más bien ya saben que lo que va a debatir del MP es el arraigo, pues ya me voy bien preparado con información que acredite que esta persona sí tiene una estabilidad y que no se va a sufrir de la acción de la justicia. Pero sigo insistiendo, muchas veces los representados no les dicen la verdad y bueno, ustedes se quedan sin armas para poder acreditar o poder justificar de alguna manera un arraigo. Entonces, bueno,
Esto lo digo ¿por qué? Porque hay una libertad en términos del 140 que pueden obtener, pero si no se tienen los requisitos, sobre todo el último requisito, que es el arraigo, que es que no esté en riesgo la víctima, bueno, si no tienen eh, acreditado eso, pues evidentemente el Ministerio Público no los va a dejar. Entonces, bueno, tenemos varios puntos. Déjenme ver si puedo este, ponerles aquí unas notas. A ver si me dejas aquí escribir aún. Estoy haciendo pruebas, ¿eh? A ver cómo me va. Porque nunca he usado aquí las notas en el Zoom. Eso, marcador, texto, ahí está. Entonces, acá vamos a imaginarnos, ¿sí? Que sucede que una persona asalta al que dijimos, ¿no? Asalta un Oxxo, ¿no? Entonces tenemos que el horario de los hechos es a las 16 horas, ¿no? Y tenemos que lo detienen a las 16 horas con 5 minutos, ¿sale? Luego, eh, lectura de derechos a las 16 horas con 6 minutos. Sí ven la pizarra, ¿verdad? Sí se ve. Voy a estar aquí, escribe, escribe y no ve nada. Sí, sí la podemos visualizar, doctor. Muy amable, gracias. Entonces, tenemos lectura de derechos. Mira aquí ya Luis Encino ya hizo un rayonero aquí. Mira, a la hora. Ahí está. Tenemos entonces nuestra lectura de derechos 6.6. Entonces lo trasladan al Ministerio Público y llegan a las 17 horas. Luego, puesta a disposición a las 17 con 20 minutos. Luego, hacen el RND a las 17 con 15. Acuerdo de retención a las 19 horas. Listo. Entonces tenemos acá un ejercicio de que en qué horarios pueden suceder las cosas. Cuando ustedes revisan la carpeta de investigación, pero sobre todo analizan lo que dijeron los primeros respondientes, se van a dar cuenta que ellos son los que plasman los horarios, relativamente en su mayoría, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que es el acuerdo de retención, pues lo va a hacer el Ministerio Público. Por ejemplo, acá nos falta, perdón, inicio de carpeta a las 17:22. Ahí está. Esos son los hechos ahorita. A las 4 lo detienen, 4:05, perdón, 4 hechos, 4:05 lo detienen, los derechos a las 4:06, trasladan, llegan a las 17 horas, hacen la apuesta a 17:20, registro nacional de detenciones 7:15, inicio de carpeta 17:22 y el acuerdo de retención lo hacen a las 7 de la noche. Fíjense que cuando vamos a audiencias de control de detención, en muchos de los casos, los abogados defensores no dicen nada. Y a veces los jueces lo reconocen.
reconocen que no digan nada porque todo está bien. Y bueno, pues es que la narrativa de los primeros respondientes, los horarios y todo ese rollo, está bien. Entonces, si está bien, pues ¿qué debato? Pues no debato nada, que califique de legal la detención. ¿Por qué? Porque no puedo debatir nada, no hay nada que debatir. En ese sentido, es que muchas veces, aunque más le busquemos, pues no vamos a encontrar nada, ¿no? Pero en otros casos sí encontramos. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Que en dado caso que no encontremos nada en la legalidad de la detención, pues mejor no debatan nada porque se van a ver mal ante el juez diciendo cosas que son improcedentes. Y en algunos casos, si les tocan jueces especiales, los va a regañar, ¿no? Les va a decir que no, les va a decir que no, que son argumentos inoperantes y puede ser que les den un llamado de atención. Entonces, es importante también que tengan presentes que no existe necesidad en el sentido de que si creen que todo está bien, pues mejor dejen pasar el control de detención para que no vayan a tener algún problema. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos la clase pasada y estamos viendo ahorita los horarios, ¿creen ustedes que esos horarios está bien o podemos debatir algo? ¿Qué opinan? Adelante, compañeros, pueden activar su audio o levantar la manita virtual para darles uso a la palabra. Adelante, Susana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero verificaría del lugar de los hechos, pues las distancias a recorrer, porque si el hecho, por ejemplo, se cometió a las 16 horas y lo detienen a las 16:15, pues tendríamos que ver que si realmente esos horarios sí corresponden por la situación de que, bueno, pues ellos sabemos que hacen toda esa apuesta. Y de igual forma ver de que le leen el lugar en los hechos y ver el traslado, cuánto tiempo corresponde. Bueno, yo lo haría así por tiempo, si es que veo como que hay algo que no cuadra. Ok. Por ejemplo, si fuera en Ciudad de México, vamos a imaginarnos, ¿no? En Ciudad de México siempre hay mucho tráfico, todo el tiempo, igual que en Cuautitlán, ¿no? Hay muchísimo tráfico por la zona industrial, pero más aquí en Ciudad de México. Entonces, vamos a imaginarnos que el traslado puede ser, no lo sé, salen del centro de la Ciudad de México a dirigirse a cualquier fiscalía que ustedes crean, ¿no? La que ustedes quieran, no importa. El chiste es que se tardaron en ponerlo a disposición 54 minutos. Entonces, lo que quiero saber, creo que por acá ya dice Luis Enciso está presentando. A ver, Luis, ¿qué vas a presentar? Porque ya me quitaste la, este, la de esta, los datos que tengo acá. Maestro, perdón, es que no tenía encontrado ni la mi micrófono y perdón, hice qué pantalla hice. Ahí está, ¿no? Se tardó 54 minutos en llegar a la fiscalía. ¿Tú crees que es mucho? No, yo Como que, no, bueno, es que no sería mucho, porque pues efectivamente, si contemplamos tráfico en la Ciudad de México, pues está dentro de un parámetro de lo que le podríamos llamar normal. ok, ¿qué otra cosa le encontrarías? Ya entramos a detalle. Es que así se analiza. A ver, la distancia, ¿no? Ya vimos, bueno, pues es que es en Ciudad de México y tan solo para salir ya son 20 minutos. Y luego en el traslado y en lo que quiere. Entonces es una locura siempre.
Entonces ya lo vimos, y bueno, pues es que sí puede ser, ¿no? O sea, es lógico. No tiene caso que yo le debata al juez que es mucho tiempo si el juez, yo sé muy dentro de mí que ese tiempo pues, es justo, ¿no? No le voy a debatir nada respecto a la llegada y al traslado al investigado. ¿Algo más que encuentren? Yo tengo una duda, ¿por qué tanta diferencia en el tiempo? Bueno, ¿por qué hacen tanto tiempo siempre de lo de cuando inician la integración de la carpeta a cuando hacen el acuerdo de retención? Porque pues ya todo está dentro del mismo Ministerio Público, entonces, Ok. Esa pregunta es bien importante porque ustedes lo ven como defensores, ¿no? Entonces, si ustedes como defensores en algún momento han recabado entrevista, se van a dar cuenta que para recabar una entrevista te tardas de 45 a 50 minutos cada una. Entonces, eso tomando en consideración que no sea como tan larga, ¿no? Como de una víctima directa, por ejemplo. Entonces, en teoría, se tarda eso porque entrevisto a los primeros respondientes y a lo mejor a la víctima, o a lo mejor un certificado, o a lo mejor el dictamen pericial en psicología, y entonces pues, me tardo en recabarles esas entrevistas porque mi acuerdo de retención va a estar sostenido en esas entrevistas. No sé si me expliqué, Susana. muy bien, sí. Por eso nos tardamos, porque debo de tomar en consideración las entrevistas de los respondientes, pero ya deben glosar en la carpeta. Si no, entonces no lo puedo hacer. Y me puedo tardar más, me puedo tardar hasta la 1 de la mañana y no pasa nada en hacer el acuerdo de retención. ¿Por qué? Porque pueden haber varios testigos. Yo me acuerdo que cuando me pusieron a disposición a una persona, yo hice un acuerdo de retención 7 horas después. ¿Por qué? Porque entrevisté a 8 personas. Luis, Podría ser lo de la verificación de la flagrancia. Se atacaría en este que me está presentando. ¿qué atacarías? Que no hay un acuerdo de la verificación de la flagrancia. ¿Verdad que sí? Sí, Aquí porque no usted hay un tiene los acuerdo. Oye, Luis, pero eso ¿dónde dice que debo de ponerlo? ¿Qué me obliga a mí como MP a poner una verificación de flagrancia para que me lo puedas debatir? No escucho, escucho bien cortado. lo dice bien usted. Si puedes, Luis, escríbelo aquí en el chat porque te escuchas bien cortado. Perdón. Entonces, dice Luis que no sabe el fundamento. Entonces, ¿cómo lo ataca Luis si no sabes el fundamento? Entonces te vas a quedar a medias. Eso sí, te saco su libro, sí. No, pues sácalo ahorita para que veas dónde dice. Ahí en mi libro viene, Es ¿no? el artículo Entonces, 149 del Código Nacional. gracias. ¿Qué dice? ¿Lo tienes a la mano? Sí, artículo 149, verificación de flagrancia del Ministerio Público. Ni me salí ahorita, yo. Maestro Julio, no sé si puede ayudarme a silenciar al compañero que tiene su micrófono. Creo que ya. Oye, A como ver, Carla, otra vez. sí. Artículo 149, verificación de flagrancia del Ministerio Público. En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que una persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Entonces, si no hay verificación de flagrancia,
podríamos solicitar la libertad, o sea, que no califique de legal la detención. Pues aquí lo que dice el artículo, pues sí, si no está, pues sí se puede disponer de la libertad inmediata de la persona. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué argumentos? A ver qué escucho, ¿cómo serían los argumentos? O sea, el argumento para, estamos en audiencia de control, Sí, a ver, la escucho, haz de cuenta que me vas a decir, "No, señoría, que no se califique y ratifique de legal la detención porque porque no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no reúnen las condiciones en cuanto a plazo y es que el artículo no lo tengo aquí, pero sería algo así, o sea, fundamentarlo y pues argumentar que no cumple con las condiciones, que no agotó las condiciones para que se pudiera culminar una la verificación de la flagrancia. pero eh, eso que, eso que violentará. O sea, me queda claro que no se cumple lo establecido en el Código Nacional. El no cumplirse lo establecido en el Código Nacional, ¿qué trastoca? La libertad. Porque tienen que estructurar un argumento bien sólido para poder solicitar la libertad. Bueno, yo atacaría por obviamente de un derecho intrínseco que sería el de la libertad, el de la dignidad y bueno, me basaría con un principio legal del primero que sería pues la presunción de inocencia, o sea, porque finalmente hay una presunción de inocencia y pues ellos le transgredieron esa parte, pero no sé si ahí eso sí aplique en esta etapa. Es que la presunción de inocencia, desde mi punto de vista, no se trastoca porque la persona sigue siendo inocente. O sea, hasta este momento no le han dictado una sentencia. Entonces, la mayoría, lo insisto, y de manera muy respetuosa, de los abogados piensan que, por ejemplo, si un detenido se encuentra en prisión, violentan el principio de presunción de inocencia. Y eso es mentira, porque si ustedes leen el principio de presunción de inocencia en todos sus aspectos, tanto procesal y todo, implica que no existe perdón, implica que se ha tratado como inocente hasta que haya una sentencia condenatoria. Eso es el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué te va a decir el juez? Pues que tus argumentos son inoperantes. ¿Por qué? Porque él es inocente hasta que haya una sentencia. Es más, todavía ni siquiera se vincula a proceso. Entonces, ¿por qué se violenta el principio de presunción de inocencia si no hay una sentencia en contra de él? Anticipada. Ahorita que el juez le dictara sentencia de 30 años. Ah, bueno, entonces ahí sí se violenta, pues se le está tratando como culpable, ¿no? Pues sería el ¿Qué más? artículo 16 A ver, constitucional. la escucho. ¿Por Sería el qué? artículo 16, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues obviamente transgrede la seguridad jurídica en cuestión de que hay algo que no se cumplió por parte del Ministerio Público como órgano investigador. Entonces, obviamente al transgredir esa seguridad jurídica y pues y también le transgrede el derecho a la libertad. Entonces, porque pues finalmente esto es un acto de molestia. Ujú. No sé, algo así. Sí va bien, quizá un 80% está súper sus argumentos. Claro que sí, todavía falta otra cosa. En estos casos, particularmente, el juez de control, se los digo, no porque sea real al 100%, pero sí ha pasado. El juez de control va a decir,
Bueno, el hecho de que no tenga una verificación de flagrancia no quiere decir que no se haya analizado las condiciones de la detención. Pues se analizaron las condiciones de la detención en el acuerdo de retención, ¿no? Entonces, puede haber un juez que te diga eso. ¿Por qué? Porque no lo estás orillando a que aplique un control difuso obligatorio de la constitucionalidad dentro de ese bloque de constitucionalidad para que pueda él a fuerza ceñirse a lo que establece la Constitución y no lo que establezca el Código Nacional. Dice, ataca la libertad, está atacando la libertad. No, ¿por qué? Porque hay un acuerdo de retención donde también ahí se analizaron esas condiciones de la detención. Esa es una interpretación que el juez les pudiera dar, ¿no? Sigo insistiendo, no es que sea real o no, pero ¿qué pasaría si el juez lo interpreta así y califica de legal la detención? Pues evidentemente tendríamos, antes de hacer esas argumentaciones, que orillarlo a que forzosamente aplique el artículo primero constitucional en su párrafo segundo respecto del principio de interpretación conforme ex oficio de la constitucionalidad para que pueda él única y exclusivamente resolver con relación a la Constitución porque existe un conflicto de normas, ¿no? En este particular. Entonces, bueno, por acá tenía la manita Gema. Adelante, perdón. Buenas tardes. Yo soy estudiante, todavía no litigo, pero Ajá. yo pienso que no se está llevando como tal el debido proceso, ¿no? Entonces podríamos argumentar lo que es una privación arbitraria de su libertad, porque no se agotaron todos los recursos que debían, tomarse en cuenta de acuerdo al código, perdón, al artículo 16 constitucional. Entonces, ¿qué se violentó? Pues se violentó la privación arbitraria de su libertad, Pero ¿por qué si hay un acuerdo de retención? Ahí te está explicando por qué lo tiene retenido. pero yo no sé si ese acuerdo de retención, de acuerdo a como lo hayan formulado, tiene mano sucia. ¿Cómo es eso? Sí, porque pudieron haber fabricado, pues, los hechos que que él contiene. Por eso, pero aunque fuera verificación de flagrancia, también pueden crear hechos que contiene y, bueno, ha metido mano sucia de igual manera. ¿Por qué? Porque se lo hace el Ministerio Público, no lo supervisa nadie. No lo sé. Bueno, esa fue mi Entonces, aportación. bueno, está bien, también. Sin embargo, no dan el alcance a lo mejor que queremos, a donde queremos llegar. No quiere decir que con lo que ya dijo Susana no vaya a tener una libertad, claro, no quiere decir que no, a lo mejor y sí, pero también hay otros argumentos que pudieran fortalecer su teoría del caso. Por eso les pregunto, a ver, miren, los derechos humanos también tienen gradas de derechos humanos. Y los derechos humanos, de acuerdo a la reforma del 2011, los derechos humanos fueron un tema importante a tocar porque también los derechos humanos se pueden violentar. Y esos derechos humanos se pueden violentar de acuerdo a las gradas de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que ponen en la cúspide un derecho humano muy importante, número dos, otro importante, otro más o no menos importante, y así se van las gradas de los derechos humanos. Y esto sirve para cuando tenga que tomarse una decisión, se pueda violentar un derecho humano para obtener un beneficio de otro derecho humano. Es decir, sacrificas un derecho humano de menor valor para considerar uno de mayor valor. ¿A dónde quiero llegar? Un ejemplo sería la persona que violenta a su mujer, hay violencia familiar, y le corta el cuello a su mujer, y el sujeto se da la fuga, y luego lo detienen. Entonces, si lo dejan en libertad, si ponderan su derecho de libertad del investigado,
puede que vaya y mate a la víctima. Entonces, la Corte se pronuncia y dice, a ver, recuerdo a las gradas de derechos humanos, la vida tiene mayor valor que la libertad. Por lo tanto, te dejo en prisión para que no vayas a trastocar un derecho humano de mayor valor, que es la vida, ¿no? Entonces, es necesario poder analizar de una manera más exhaustiva este tipo de pronunciamientos, porque, insisto, el juez que establezca, o más bien el juez que presida, más bien la audiencia, si no hacen buenas argumentaciones, tal vez califique de legal la detención, pero si lo obligan que se apegue a la Constitución, pues evidentemente puede haber un cambio. Entonces, cuando una ley nacional o local se contrapone con la Constitución, pues debe de aplicarse la Constitución. A eso nosotros lo conocemos como control difuso de la constitucionalidad. Entonces, el juez deberá ver que lo que dice el Código Nacional trastoca derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a ver representado? Sí, acá dice control de convencionalidad. El control de la convencionalidad, Susana, es otra cosa. Para poder atender la convencionalidad, tiene que agotar la Constitución, ¿no? Entonces, en este caso, el control difuso. De hecho, los jueces de control están obligados, están obligados a resolver con lo que establece la Constitución sin hacer interpretaciones convencionales. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poder establecer, yo hablo de materia penal, ¿no? Acuérdense que dice el artículo 19 en el último apartado, del párrafo segundo. Todos, de acuerdo a estos delitos, deberá de tratarse a la literalidad de la Constitución. Por lo tanto, limita a los juzgadores a poder tocar temas convencionales, porque la propia Constitución establece que no hay más alcance que la propia Constitución. Y hasta este momento, el, el, la Corte tampoco ha hecho pronunciamientos respecto de cómo se deberá de aplicar la convencionalidad, de qué manera. Entonces, hasta este momento subsiste precisamente la aplicación del control difuso. ¿A qué me voy a referir? Más bien, ¿a qué me refiero con todo esto? Que sí es cierto todo lo que están diciendo respecto de que debe de haber un acuerdo de verificación de flagrancia, pero ¿cómo me traigo al juzgador para que obligue a hacer una interpretación conforme y no que tome en consideración la legislación nacional? Pues bueno, en todo lo que ustedes dicen, como lo he dicho hace rato, que violenta el derecho de libertad, sí es cierto, pero antes de violentar el derecho de la libertad, violenta el debido proceso. Y el debido proceso es una parte fundamental del núcleo duro, precisamente, forma parte de ese núcleo duro, y que de alguna manera el debido proceso, junto con sus elementos, pues tiene que ver con esa obligación de los juzgadores de atender a la literalidad del Código Nacional. Voy a resumirlo de la siguiente manera, o como lo decía uno de mis maestros, lo voy a traducir, ¿no? Implica que el juzgador deberá de tomar en consideración la literalidad del Código Nacional. Aunque la interpretación de la norma no siempre se da la literalidad, sino se hace una interpretación sistemática, pues aquí está diciendo y obligando el Código Nacional, y se debe tomar la literalidad, esto lo pongo de mi cosecha, porque está de por medio una libertad, un derecho humano muy importante. Entonces, a la literalidad dice,
deberá de haber un escrito, pero deberá de haber un acuerdo de verificación de flagrancia. No está el acuerdo de verificación de flagrancia, se violenta el artículo 14, 16 y 17 constitucional, debido proceso y principio de taxatividad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está siendo omiso en las leyes procesales. En ese sentido, haber una violación al debido proceso, aunado con todos los argumentos que ustedes ya me acaban de decir, bueno, posiblemente el juez determine una ilegalidad en la detención. Entonces, ¿qué debe de tener, qué deberá de tener forzosamente esta, pues esta carpeta de investigación? Yo siempre les digo que ya que ustedes están analizando la carpeta de investigación, verifiquen y hagan su propia bitácora. Yo siempre les he dicho, hagan una bitácora de la detención. Esa bitácora de la detención es muy importante porque ustedes van a poder establecer precisamente cuáles son los tiempos que deben de existir. Y les voy a poner por acá, a ver si no me lo quitan como la pizarra, pero les voy a poner por acá una parte de mi manual. Y ustedes van a ver en este apartado del manual que escribí, la bitácora de la detención. Siempre les he dicho a todos mis alumnos, cuando vayan a una audiencia, perdón, cuando vayan a una detención, siempre llévense mi manual o tómenle una foto o sáquenle copia a esta página. Esta página, la página es, ay, no tengo aquí el número de página, lo tengo digital, pero bueno, esta página les está diciendo qué debe de contener la narrativa de la carpeta de investigación y me voy a regresar como para refrescar un poco la memoria. Dijimos que cuando llegáramos a la agencia del Ministerio Público, ¿qué era lo primero que teníamos que revisar? Lo primero que teníamos que revisar era la entrevista del primer respondiente y sobre todo la entrevista de la víctima y periciales de acuerdo al delito, ¿no? Entonces, la entrevista de los primeros respondientes, ¿qué le voy a revisar? Ah, bueno, pues le voy a revisar los horarios, ¿sí? ¿Y cómo sé qué horarios debo de tener? Bueno, aquí ya se los pongo. Número uno, el horario de los hechos. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿A qué hora sucedieron los hechos? Bueno, ¿cuándo? Pues ya sabemos, ¿no? Hora de la detención, hora de la lectura de derechos, hora del Registro Nacional de Detención, número de Registro Nacional de Detenciones, hora de llegada a la Fiscalía, hora de la puesta a disposición, hora de inicio de la carpeta, hora de verificación de flagrancia y hora de acuerdo de retención. Entonces, siempre les digo, deben de llevar ya su bitácora. Si ustedes pueden ver y hacemos un comparativo, dejen ver si puedo ponerla, no sé cómo hacerle para poner de nuevo la pizarra, para que puedan ustedes hacer un comparativo de lo que viene acá en esa bitácora y lo que yo les puse en la pizarra, que por supuesto está incompleto. Aquí ya tengo compartir pizarra y me parece que aquí me aparece. Ahí está, miren. Vean ustedes en este punto, no sé si puedan hacerme el favor algunos de ustedes de tomarle foto. Ahí está, porque la voy a quitar y voy a poner la bitácora. Ah, bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo copiar y pegar. A ver, ahí está, Irene. A ver si puedo. ¿Cómo le pongo acá? Miren, ahí está. Sí pude. Entonces vean este comparativo que saqué de mi manual. Esto que tienen a ustedes, así como ven la pantalla de su lado derecho, es una bitácora que yo les recomiendo, ¿sí?
Y lo que está en rojo que tiene aquí Víctor, que está moviendo, es lo que está en la carpeta, ¿sí? Entonces, eso que está en la carpeta dice hora de los hechos, lo voy a poner aquí como un ok, ¿no? Ok. Luego, lo detienen, hora de la detención. Ok. Ok. Luego, lectura de derechos. Ok. Luego lo trasladan. Vamos a ponerle como que llegó a la fiscalía, ¿no? Ok. Luego, puesta a disposición 17:20. Puesta a disposición. Ok. Luego, el Registro Nacional de Detenciones, hora del registro. Ok. Y luego, último, acuerdo de retención. Ok. Si ustedes se percatan, entonces faltaron cosas. ¿Qué cosas me faltaron? Ay, no me deja aquí. A ver. ¿Qué cosas me faltaron? Aquí está, ¿no? Esta cosa no tiene más colores. Entonces, ¿qué me faltó? Número del Registro Nacional de Detenciones, hora de inicio de la carpeta y hora de verificación de la Pero flagrancia. hora de inicio de la carpeta sí está, ¿no, profesor? A ver. Ah, sí, cierto, 17:22, perdón. Disculpen. Exactamente. Ah, Y yo le quería preguntar, ¿ahí no gracias. sería viable, maestro, acomodarlos por orden en el recuadro verde? ¿No nos funcionaría acomodarlo así como por orden? Sí, claro, como ustedes se acomoden, se lo pueden ustedes realizar. Yo lo puse así de acuerdo a cómo es que vamos haciendo la narrativa, Claro. nosotros o yo como Ministerio Público. Pero ustedes, pues esto nada más es así como para que lo tengan presente, pero pueden hacer los ajustes que ustedes quieran. Yo no sé cómo regresar a mi pluma. Yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, con el folio o el número del registro, ¿qué pasa cuando ese folio no está, dicen que no lo entregaron en tiempo porque no había sistema? Bueno, sobre ese particular, les voy a hacer referencia de que también, como lo mismo de la detención, del 16 constitucional, su párrafo quinto, que dice que deberá de ser puesto a disposición de manera inmediata, la Corte se ha pronunciado al respecto de la inmediatez. ¿Y qué significa la inmediatez? Bueno, la inmediatez significa que luego que lo detienes, lo pongas a disposición. Sin embargo, dice la Corte, esa inmediatez se puede traducir en hasta 5 horas, 6 horas. Entonces, ¿por qué? Les voy a narrar una historia. Una vez yo me llamó por teléfono porque los policías correspondientes tenían detenida a una persona porque acababa de matar a su pareja. Eh, y ya me traslado al lugar y resulta que los policías tenían resguardado al investigado en sus oficinas. Y me empiezan a decir que los hechos sucedieron a las 9 de la mañana y a mí me notificaron hasta las 5 de la tarde. O sea, imagínense cuántas horas pasaron. Entonces ahí ya no hay flagrancia. Bueno, pues resulta que a las 9 de la mañana detienen al sujeto, los vecinos mató a su pareja y entonces el papá de la señora Oxisa sale corriendo y dice, agárrenlo, agárrenlo. Y los vecinos lo agarran, era un pueblo allá por Chalco, y lo agarran al sujeto y bueno, se juntan los vecinos
traen leña, o sea, imagínense todo el tiempo, le amarran una soga en el cuello y lo cuelgan de un árbol. Lo tienen amarrado también de aquí del pecho, porque la intención era soltarlo como para que se ahorcara mientras se estaba quemando. Y le querían prender fuego. Llega una patrulla de pura chiripada que iba pasando por ahí y ve un montón de gente. Entonces se acerca la patrulla como de chismosos y ven que tienen al sujeto linchándolo. Entonces se bajan los policías y los vecinos se pusieron pero bien bravos y empiezan a mover la patrulla y voltean la patrulla. Total que amarran a los policías. Y ahí estuvieron un buen rato y hasta que llegaron más policías. Y bueno, se armó ahí una pachanga total que logran resguardar al el investigado, pero ahora no podían salir, le cerraron un cerco ahí le pusieron de gente, no podía salir la patrulla. Hasta que ya de plano les pudieron salir, los comenzaron a seguir y se resguardaron sus oficinas. Entonces, toda esta narrativa fue documentada y el juez de control efectivamente así resuelve y dice, bueno, pareciera que no hay flagrancia, pero la detención sí la hicieron de manera inmediata los propios vecinos, pero pues obviamente no se pudo hacer otra cosa porque los vecinos estaban impidiendo precisamente que la policía hiciera su labor. Por eso es que, bueno, ¿por qué digo esto? Porque también el Registro Nacional de Detenciones, ¿sí? Tiene problemas, pero la Constitución, hablando de la aplicación precisamente del control difuso, si ustedes se dan cuenta, la Constitución jamás dice que haya un Registro Nacional de Detenciones. Dice, deberá de haber un registro de la detención, pero no dice un Registro Nacional de Detenciones. ¿A qué voy con esto? Que todos los policías, absolutamente todos, hacen un registro de detención. Todos. Llaman a su base, sí, o no sé cómo se llama, y si hay aquí policías alumnos, que me lo digan, porque todos los policías hacen registro, y esto se lo digo porque yo capacito a los policías del Estado de México y Ciudad de México. Entonces hacen un registro en su base y les dan un folio de ese registro, que no es el Registro Nacional de Detenciones, ese lo hacen después. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la base del registro pues, es internet, entras a una página de internet y puede que el sistema se haya caído, puede que no puedas accesar, o sea, cualquier problema. Lo único que puedes hacer en esos casos es que des tu folio, pues ahora sí que de tu propia base y también lo dejes por escrito, que por eso no pudiste hacer el registro de manera inmediata. ¿Sale? Y tomando en consideración precisamente el Registro Nacional de Detenciones, ha habido muchas preguntas. Y quiero mostrarles una parte. ¿Qué pasa si un registro inmediato no se finaliza? Adolescentes. ¿Qué caray? Aquí está, miren, 33. ¿Qué sucede si la plataforma web del RND no funciona? En el supuesto de que la plataforma web para el llenado del Registro Nacional de Detenciones no funcione o no se encuentre activa, el policía deberá imprimir la captura de pantalla que avale la ausencia de dicho servicio o la imposibilidad de la captura, indicando la fecha y hora. En dicho escenario, el Ministerio Público valorará la evidencia para proceder a la captura en un registro inmediato. Ahí está. Y también otra de las preguntas importantes, ahorita lo encuentro, es precisamente cuánto tiempo tiene Ministerio Público, perdón, sí, Ministerio Público también, y el primer respondiente para hacer ese registro. Entonces, esta información
Se las voy a dejar aquí en el chat para que ustedes la lean con calma. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen las autoridades para registrar las detenciones en el RND? Y lo van a dividir en dos fases. La primera fase debe de registrar los datos de la persona detenida de manera inmediata, no excediendo de cuántas horas, 5 horas. Y luego la segunda fase, Ministerio Público tendrá 2 horas a partir de la puesta a disposición para realizar el registro en el sistema. ¿Qué pasa? Cuando nos hacen la puesta a disposición, nosotros entramos al sistema y nos va a pedir que subamos una foto del certificado físico y de lesiones del investigado, que subamos una foto del investigado y la entrevista a veces del primer respondiente. Nada más. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y se cierra el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer el registro? Hasta 5 horas en su primera fase. Entonces, acá se los voy a colocar para que ustedes puedan de alguna manera descargarlo y tenerlo presente en su... ahí está, eso es el chat. Sí, Susana, adelante. Pregunta, y en dado caso que, por ejemplo, porque a mí ya me tocó en una de control, que por eso le preguntaba esto de que no había sistema, porque dentro de la integración solamente argumentó que el primer respondiente que no había sistema para ese primer folio que usted comenta, y no había una impresión que justificara, o sea, solamente era de dicho y no había nada que justificara esta situación. Entonces, tal vez no tuve como el argumento vasto, pero yo sí argumenté eso, porque dije, estamos en audiencia de control y los tiempos deben de ser exactos. Y aquí nada nos da la certeza que realmente haya sido así, porque el documento que valida la detención inmediata, pues es ese folio que dice que no está, pero tampoco hay algo que acredite más que su dicho, ¿no? Y aún así la calificaron de legal. Miren, eso ya es de criterios de los jueces. Y se los digo honestamente, ¿por qué? Porque yo una vez, dice, esto yo lo viví, ¿eh? Yo no se los estoy de que escuché ni nada, yo lo viví personalmente. Unos policías detuvieron a un sujeto, este, y me lo ponen a disposición a mí. Entonces, trajeron como unos 5 testigos o 6, y estaba yo solo en la guardia ese día. Y recabé pues, la información, la entrevista de todos, todo chido, todo bien. Y entonces, ¿qué creen? Me dijo el policía primer respondiente que había realizado su registro de detenciones. Y yo le puse así, realizó mi registro de detenciones, todo, pero se me fue ponerle el nombre, el número del registro. Ah, bueno, dije, ahorita se lo pongo. Total que como ya era de madrugada todo y tenía la audiencia el otro día, imprimí y vámonos a la audiencia. Me fui a la audiencia sin registro nacional de detención. Me doy cuenta, obviamente iba yo en vivo, y me doy cuenta ya en el juzgado que no tenía ese registro nacional de detenciones. Pues ya a quien le pregunto, ya no podía hacer nada. Y yo juraba que me lo iban a dejar ir. Y entonces el juez resuelve y dice, efectivamente, el Ministerio Público acepta que no hay registro nacional de detenciones, pero el policía sí hizo un registro, porque fue lo que yo argumenté, hizo un registro y la Constitución dice que deberá de haber un registro de la detención. Entonces lo que hizo el juez fue, doy vista al superior jerárquico y al órgano interno de control para que sancione a los policías que realizaron la puesta a disposición toda vez que no cumplieron con el trámite administrativo correspondiente, que es el Registro Nacional de Detención. Así resolví. Pero sí me ha tocado ver, eso sí no lo he vivido, pero me ha tocado ver otras audiencias donde los jueces dejan en libertad porque no hay registro nacional, justo por lo que dices. En conclusión, te tocó a alguien que no lo dejó ir, o a lo mejor era un delito importante, pues el juez no se le iba a jugar, ¿no? No lo sé, pero importa mucho también pues, qué tipo de juez te toque, ¿no? Eso también es de criterio, si es algo que todos sabemos, ¿no? Los criterios de los jueces. Entonces, pues esa es la respuesta que puedo darle. Ok. Ahora,
Bueno, ya ahí les publiqué lo que es el RND y entonces, bueno, iríamos a algo más, ya más para profundizar y voy a publicar de nuevo el pizarrón para que te vayan teniendo ustedes notas de alguna manera. Ahora dice que no hay conexión. Puedo poner la pizarra. ¿Yo la puse en la pizarra o la puso alguien más? Según yo no se podía. Usted la puso, doctor. Gracias. Sí, porque no encuentro la. Déjenme nada buscar cómo escribir. Y les digo que esta ya no la había ocupado yo. Por favor, lápiz. Sobre es mucho rollo esto, no me deja escribir. Bueno, voy a conectar un Word y ya me paso. Ahora, vamos a ir analizando, entonces, ya para ir fortaleciendo lo que hemos estado viendo, vimos entonces las formas de detención. ¿Cuáles son las formas de detener a una persona? Uno, los escucho. Ya lo vimos, ¿eh? Nada más que lo vamos a profundizar. Flagrancia. Flagrancia. Ajá. Es Orden de Caso aprehensión. urgente. Orden de aprehensión Y caso urgente. y caso urgente. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos estas hipótesis de flagrancia establecidas en el 16 constitucional y también en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Tenemos la orden de aprehensión. Ah, bueno, en este particular es el párrafo flagrancia, párrafo tercero, ¿no? Tenemos también orden de aprehensión en este particular, ¿no es cierto? Flagrancia es el párrafo quinto. Quinto, orden de aprehensión, párrafo tercero, y este se relaciona con el artículo 141, Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y tenemos, por último, el caso urgente, que también viene en el 16 constitucional, pero este viene en el párrafo sexto, relacionado con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos entonces las tres formas de detener a una persona. Entonces vamos a analizar que, bueno, la flagrancia ya a grosso modo la fuimos analizando, bueno, llegamos a algunas conclusiones, pero vamos nada más a terminar de analizarla. ¿Por qué? Porque en la flagrancia tienen algunas hipótesis, ¿no?
Y dijimos que la flagrancia es que cualquier persona detiene inmediatamente o, perdón, detiene al momento o inmediatamente después de cometerlo. Hablamos sobre este particular de cometer un delito, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que esa es la flagrancia y nos habla de la fracción primera y la fracción primera nos dice que cualquier persona podrá detener al indiciado cuando esté cometiendo un delito. Y luego tenemos una fracción segunda que nos dice inmediatamente después. Inmediatamente después de cometerlo es detenido y nos da dos opciones. Uno, exista persecución ininterrumpida y B, lo que conocemos como flagrancia por señalamiento. Bien, entonces vamos a ver que de pronto se ve pues relativamente sencillo, pero vamos a analizar un caso en concreto. Vamos a suponer, nada más es una suposición, que un sujeto, después de robar un Oxxo, corre y metros más adelante es detenido. La víctima lo alcanza junto con los policías y les dice que él fue el que le robó los 5,000 pesos. Los policías lo detienen y lo ponen a disposición. Quiero preguntarles algo. ¿Qué hipótesis de flagrancia estamos en este caso? Cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia ya no existe. De hecho, esa se eliminó a partir de la reforma del 18 de junio del 2008. Es que puede ser por señalamiento, ¿no? Ajá. Entonces, estamos ante una hipótesis de flagrancia en el 146, fracción segunda, inciso B. Flagrancia por señalamiento, ¿sí o no? Sí, Aquí es importante que ustedes analicen esta flagrancia por señalamiento porque debe de cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para esta flagrancia por señalamiento? ¿Quién dijo, Susana o quién dijo? Yo, ¿Cuáles sí, son los Susana. requisitos para la flagrancia por señalamiento? Mm, bueno, en este caso porque es la víctima y la víctima está señalando que a bueno, que a él le robó. Pero no me queda claro cuáles son los requisitos de la flagrancia por señalamiento. que la persona a la que a la víctima fue estuvo participando en el hecho, fue partícipe inicial del hecho y se le estuvo persiguiendo de manera ininterrumpida. ¿A poco? ¿Esos son Sí, los requisitos? ¿Cómo creen ustedes que sepamos los requisitos de esa flagrancia por señalamiento? ¿Cómo se imaginan que vamos a saber?
Cuando es señalada por la víctima y cuenta con algún instrumento o producto del delito. ¿correcto? De la dinámica que les acabo de decir, ¿es procedente o no es procedente? Pues así como lo redactó, en ningún momento puso que le encontraron los 5,000 pesos, nada más pusieron que lo detienen y que y lo ponen a disposición, porque es señalado por la víctima, más no dice que le encontraron el instrumento, o en este caso el dinero, ¿no? Así es. Y estos detalles son los más importantes cuando llevan su asunto. Y esto aparentemente dijeran, ay, maestro, ¿qué de importancia hay? Así los ministerios públicos se llevan las audiencias de control de detención y dicen, lo señaló, sí, pero no encontraron los objetos, ¿no? Donde supuestamente dice, y eso es una violación ¿a qué? Al debido proceso. ¿Por qué? Porque está diciendo el artículo, por eso les preguntaba hace rato, ¿cuál va a ser la forma más fácil de saber cuáles son los requisitos? Pues leyendo el artículo, ¿no? A ver, léanlo, los escucho, ¿quién dice yo? ¿Quién lee el 145, segundo inciso B? Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Sí. Inciso B. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, que se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Ahí están los requisitos, ¿no? Número uno, que sea un señalamiento. Número dos, que se le haya encontrado indicios. Y en este particular nunca se le encontraron los indicios. Su teoría del caso, ¿cuál va a ser? Esto lo van a encontrar ustedes en la narrativa de los primeros respondientes. ¿Y qué voy a hacer? Calladito, porque es lo que voy a argumentar ante el juez de control. Oiga, señoría, ahí existe una violación al debido proceso, en el sentido que, si bien es cierto, se pudiera advertir que es una flagrancia por señalamiento, no menos cierto es que el artículo 146, fracción segunda, inciso B, tiene que sea señalado con la víctima y, y tenga objetos del delito. Es obligatorio que tuviera objetos. ¿Cómo es posible que, si no lo perdieron de vista, no tiene el arma que dice la víctima y no tiene los 5,000 pesos que dice la víctima? Entonces lo perdieron de vista, porque el último párrafo del artículo 146 dice, por lo que hace a la flagrancia por señalamiento, o más bien a la fracción segunda, no se deberá de perder de vista a la persona. Entonces, con esos argumentos, el juez de control deberá decretar de ilegal esa detención. Sí, Gemma. Pero si tienen la manera de acreditar su participación, no sé, que existiera algún video o el testigo directo, que en este caso fue la víctima. Es que en esta etapa, Gemma, no estamos hablando de participación, estamos hablando de legalidad en la detención. Aquí todavía no se ve si él participó o no, solo si como lo detuvieron fue legal o no. Ah, ok, gracias. Sí, eso se estudia más adelante. Y también ese es otro punto que luego debaten los abogados en la audiencia. Señorías, que no se advierte cómo participó, qué hizo. A ver, espérame. En este estadio procesal no se debate la participación, solo si fue legal o no fue legal la detención. Si lo detuvieron conforme a los parámetros nacionales, bueno, el Código Nacional, o lo detuvieron bajo una detención arbitraria. Esa es la situación. ¿Cómo ven? Sí, fue arbitraria. Sí, doctor, más bien es que luego nos confundimos un poquito ahí como comenta usted, ¿no? Todavía no es el momento procesal, aquí estamos hablando de la etapa de investigación, ¿no? Para que no lo vinculen, en este caso, a proceso. Ujú. Entonces, y ese es un error muy común también que tienen varios abogados, y por eso es importante, pues, como separar o ir separando cuáles son los elementos fundamentales y torales de debate en la audiencia, ¿no? Entonces, bueno,
Sobre este particular, pues era importante nada más atender dos cosas. Miren, yo les digo, Susana, ¿quieres decir algo? Sí, tengo una pregunta. Adelante. En Sí, razón de lo que vimos ayer bueno, perdón, en la clase pasada, y estábamos comentando que la mayoría, bueno, algunos me incluyo, no hacíamos como que la tarea suficiente en el Ministerio Público para fortalecer datos que nos puedan servir en la carpeta, ¿no? Entonces, ajá. ahorita entendiendo esto que, bueno, pues nos está enseñando, nos está comentando, que nos dimos cuenta en la narrativa de los primeros respondientes que no hay, que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero, no lo pusieron a disposición y nunca dijeron que lo encontraron. Esto convendría plasmarlo en el escrito cuando solicitemos la libertad ante el Ministerio Público, o es mejor conveniente guardar el sigilo y hacerlo, pero ya directamente en la de control. Miren, como les decía hace un rato, yo les recomendaría que sea hasta el control. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público a lo mejor, no estoy diciendo que lo pueda hacer, a lo mejor pueda corregir. Y cuando llegue con el juez ya llega con otra cosa diferente. Y ustedes no van a poder hacer nada porque no tienen copias. Ustedes tienen copias hasta momentos antes de la audiencia. Entonces, si promueven o hacen lo que hagan, el Ministerio Público pudiera de alguna manera corregir ese error, ¿no? Mejor no. Y bueno, pues la primera parte, les comentaba, digo ya para cerrar como esta parte de la flagrancia, yo siempre les digo que para que puedan estudiar, voy a hacer acá como un cuadro, para que puedan estudiar ustedes de manera como más estratégica esta parte, yo lo divido en dos. Uno de ellos es cuestiones de forma y otro cuestiones de fondo. ¿Esto qué significa? Que yo voy a analizar dos cosas. La primera, la detención material, y de este lado, la legal detención, que en este particular ya sería las hipótesis de flagrancia, ¿va? Entonces, de este lado, ¿qué vamos a analizar? Lo que vimos hace rato. Vamos a analizar de este lado, primero, bueno, la bitácora de la detención. Es decir, analizaremos todo lo relativo a los horarios. ¿Se dieron cuenta ahorita cómo analizamos los horarios? Y dijimos, bueno, pues todo está bien. Y por ahí salió el punto de decir, no, no está bien, falta la verificación de flagrancia. Entonces, eso va dentro de estas cosas o cuestiones de fondo. Y también tenemos, por otro lado, ya habiendo analizado las cuestiones de forma, perdón, vamos con las cuestiones de fondo, que es la legal detención. Esto sería ya en sí pues, la clasificación de la flagrancia, ¿va? Entonces, esta clasificación de flagrancia eh, tiene que ver con que esté exactamente como lo marca el 146. ¿A qué voy con esto? ¿O qué significa? Que lo que acabamos de analizar hace un momento, ¿no? Que dice fracción segunda, inciso B, ok, está bien, pero habla de un y de un o. Entonces, sobre ese particular, puedo debatir ese punto en específico. Ay, ¿qué crees? Que la bitácora estuvo bien y la flagrancia estuvo bien, pues no debato nada, que pase la legalidad de la detención. ¿Vamos bien? Entonces, en resumen, la primera parte o lo primero, la primera forma donde pueden detener a una persona es por flagrancia,
Esto se encuentra relacionado al artículo 6 constitucional, párrafo quinto. Cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito o inmediatamente después de cometerlo, debiendo ponerlo sin demora a la autoridad responsable civil más cercana, ¿no? Relacionado con el artículo 146, cualquier persona podrá detener al indiciado al momento de cometer el delito, fracción primera, o bien cometerlo posterior al delito. Esto, inciso A y B, que el inciso A, que haya una persecución material ininterrumpida, y el inciso B, que sea una flagrancia por señalamiento. Entonces, sobre ese punto es donde tenemos que atacar en la primera audiencia, que es la audiencia de control de detención. Pregunto a todos ustedes si tienen alguna duda por lo que hace a la flagrancia. No, bueno, a mí me podría repetir desde cuándo ya fue derogada la cuasiflagrancia, por favor. 18 de junio del 2008. Gracias. Ujú. Yo tengo una pregunta para ustedes, ya que